días. Les doy la más cordial bienvenida a este ya 23º webinar que realizamos en conjunto con el Diario Financiero. En esta oportunidad, el Diario Financiero nos ha hecho contar con su directora, Paula Vargas, como moderadora, a quien le doy la bienvenida. Cuando pensamos en organizar este webinar, ninguno de nosotros imaginó que el resultado de este segundo proceso sería tan nítido como los números son conocidos por ustedes, donde se manifestó la población y de hecho un 46%, 23 de 51 de los consejeros pertenecen a un solo partido. Esto no había pasado nunca y abre una serie de interrogantes y por supuesto que aclara muchas otras, pero sobre las interrogantes es lo que queremos hablar hoy día y es lo que esperamos aclarar y proyectar de la mano de nuestros dos invitados. Las grandes preguntas, como para abrir fuego, ¿será esta convención o Consejo Constitucional esta vez capaz de proponer a la población un texto ampliamente aprobable? ¿Es esta la plataforma presidencial para José Antonio Kast, que se espera políticamente el Partido Republicano y sus principales figuras? ¿Qué explica, que quizás lo que personalmente me llama más la atención, la desaparición de la centroizquierda desde el punto de vista electoral? Bueno, todo esto y sin duda que muchas otras preguntas es parte de lo que queremos responder en esta ocasión, y para ello hemos invitado a estos dos grandes invitados, valga la redundancia, que va a presentar Paula. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente esta mañana y Paula, no me extiendo más, por favor, toma la palabra. Muchísimas gracias a ti, Andrés, y a Frontal Trust también por abrir este espacio de debate y reflexión en materias tan cruciales para el país y desde luego para el desarrollo de los negocios como es el proceso constitucional. Y en este caso en particular para analizar el resultado de una elección que resulta clave porque a través de estos consejeros son los que vamos a construir el instrumento quizá más gravitante que tienen las naciones y los países para gobernar y desarrollarse con éxito, como es una nueva constitución. Y bueno, como ya lo decía Andrés, estamos con dos grandes invitados que tienen miradas muy distintas, pero también muy complementarias también en el análisis político, que es muy necesario hoy desde la perspectiva de un resultado que fue más sorpresivo de lo que inicialmente había expectativas, ¿ya? Respecto de las elecciones del fin de semana pasado. Procedo ya a presentar a estos dos invitados. Está con nosotros Alberto Mayol. Él es sociólogo, licenciado en estética, posgraduado en sociología y ciencia política. También es académico asociado de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago y director del Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura. También es fundador del proyecto de pedagogías del poder en la Cosa Nostra, que además tiene un podcast muy interesante que es muy escuchado, seguramente algunos de ustedes lo han de haber escuchado también, de análisis político y encuestas con un interesante panel. Muchas gracias, Alberto, por estar acá. También nos acompaña hoy Jaime Belolio. Él es un reconocido político y también con mucha experiencia en el ámbito público. Es ingeniero comercial con máster en políticas públicas de la Universidad de Chicago, miembro del Partido Unión Demócrata Independiente, también fue diputado por la región metropolitana en varios periodos y además fue ministro secretario general de gobierno durante la segunda administración del presidente Sebastián Piñera. Sean ambos muy bienvenidos. Y yo sé, ya lo adelantaba Andrés, hay muchas interrogantes que nuestra audiencia, y me incluyo también, queremos saber qué es lo que va a pasar con la configuración de este nuevo consejo, las consecuencias políticas, la reconfiguración de las fuerzas del poder, digamos, de cómo queda la oposición, en qué pie queda también la derecha frente a el avance de los republicanos. En fin, hay muchísimas preguntas y sobre todo también la duda de qué es lo que va a pasar con el nuevo texto constitucional. Pero antes de eso sí quisiéramos ver con cierta perspectiva, quisiéramos preguntarles un poquito antes de algo previo, digamos, que es cómo fue que llegamos a este resultado, ¿cómo leen usted qué es lo que fue la consecuencia de, digamos,
de cómo llegamos a este resultado que se obtuvo en la elección del domingo. Y ahí, Alberto, quisiera que tú me respondieras en primer lugar, porque tú previamente a la elección hiciste una encuesta con la Cosa Nostra, y de repente pudiste haber logrado percibir, no sé hasta qué punto, igual ahí cuéntanos qué tanto se cumplieron o no las predicciones, pero tal vez lograste percibir algo que tras la elección ya se confirmó. Cuéntanos ahí un poquito qué es lo que viste, qué es lo que percibiste, y un poco también tu percepción de por qué llegamos a este resultado. A ver, en términos estrictos, la historia política de cualquier país está basado en aquellos momentos de crisis, son estructurantes del futuro. Y las respuestas políticas a las crisis son la clave de esa estructuración del futuro. En ese contexto es que nosotros tenemos una crisis que parte del 2011, que se expresa de una manera muy intensa en el 2019, que tiene periodos intermedios de expresión también muy claros, que en gran medida fue negada en términos de entender lo que estaba pasando como crisis, y que ha tenido respuestas que no han sido suficientemente buenas. En ese contexto, en esta encuesta que tú mencionabas, nosotros vimos, por ejemplo, que aumentaba mucho la votación para los republicanos, pero lo interesante es que había un grupo dentro de la votación republicana, un grupo grande, la mitad del voto, que no se les puede calificar en principio como personas fundamentalmente de derecha. Seguramente, con alguna clase de ajuste conceptual, uno podría decir que parecen ser hortalianos, pero son personas que valoran enormemente, que evalúan muy bien, mejor que la media de todos los casos, a los presidentes de la concertación. Y son personas que consideran que la mejor solución, la mejor respuesta política es volver a los 30 años tan criticados en el estallido. Ese grupo, dentro de ese grupo es evidente, hay gente que votó apruebo. Dentro de ese grupo había gente que estaba ilusionada con la transformación social, porque en ese grupo hay mucha gente que dice que se decepcionó de los nuevos liderazgos. Y no es más la gente que tiene rabia con los nuevos liderazgos, sino que es más la gente que se decepciona de los nuevos liderazgos. Entonces, hay algo interesante ahí que mirar y que creo que vale la pena. Ahora, dicho esto, creo que es importante entender el escenario general. Nosotros se ha hablado mucho del péndulo. El péndulo es evidente en términos conductuales, pero la idea del péndulo, la idea de un vaivén de las expresiones políticas, que se refleja en diversas votaciones, desde el 80% a favor de la transformación, la votación a la Convención Constitucional, y luego a este 62% del rechazo y al 62% orientado hacia los sectores más conservadores que no están buscando la transformación precisamente, sino lo contrario. Bueno, es evidente que hay un péndulo, pero la pregunta es, ¿el péndulo es la respuesta al fenómeno o es el fenómeno que merece una respuesta? Yo soy de la tesis de que detrás de ese fenómeno está un largo proceso que técnicamente se llama malestar social. Es una palabra que genera cierta incapacidad de comprensión porque parece significar como rabia o cosas emotivas, o se entiende como la falta de bienestar en la sociedad, y no necesariamente eso lo que significa. Hay un fenómeno de malestar social que significa que las personas no comprenden el escenario en el que están insertos, no entienden por dónde se sale de los problemas que tenemos, se produce desesperanza, se produce un agobio, se produce lo que se llama en sociología anomia, y en ese contexto las respuestas políticas son clave. Y las respuestas políticas que se han dado en los últimos gobiernos no han llenado el vaso para responder. La respuesta de la Convención Constitucional, una respuesta política completamente fuera de la pertinencia para la ciudadanía chilena, así fue rechazada, luego de partir con un 80% de aprobación, y ahora estamos en este nuevo proceso que nace con una prótesis de esa convención, una prótesis mucho más pequeña, mucho más discreta como herramienta política, y que tiene que venir a resolver un problema más grande. Mi pronóstico es bastante pesimista respecto al destino de este proyecto, porque creo que una herramienta más pequeña, más débil políticamente, donde predominan aquellos que están en contra de este proceso, me parece que no veo mucho por dónde.
en resumen, podría llegar a buen puerto. Vamos a analizar un poquito más adelante, un poquito cuáles son las expectativas que tienen de este proceso y por qué es que tú particularmente dices que podría no ser lo exitoso que se espera, digamos, al menos después de este agotamiento de 2, 3 años esperando que llegue a buen puerto. Jaime, desde tu perspectiva, ¿era previsible este escenario? ¿Y cómo leen desde tu sector este contundente triunfo político de Republicano? Perdón, Ahí, me había puesto en yo silencio. creo que Buenos eso. días. Saludar a Alberto, que está por la tarde ya. Y les pido disculpas que tengo la voz un poco ronca porque estoy con influenza. Así que el primer mensaje, vayan a vacunarse si es que no lo han hecho, porque si no se pasa mal. Dicho eso, el estallido y la pandemia significaron muchas cosas para la conducta de las personas. Para ciertas mayores incertidumbres y por tanto pérdida de certezas de ciertos aspectos que le condicionaban en el pasado para saber, por ejemplo, que iban a mantener o no su trabajo. Es decir, sabían que si llegaban a la hora, que si hacían lo que debían hacer, entonces iban a mantener su trabajo. Hoy día hay ciertos códigos básicos que comienzan a romperse, que comienzan a quebrarse. Y esa necesidad de mayor orden, esa necesidad de mayor certidumbre, a la vez que la crisis de seguridad nos lleva también en parte a la situación que estamos hoy día. Pero déjame volver un poquito más atrás. Frente a la gigantesca, entonces, incertidumbre que se enfrentan las personas, se produce lo que se llama un repliegue, es decir, las personas vuelven hacia sí mismos. Y ese repliegue se da en orden, por supuesto, personal, pero también se da en el orden del hogar, en donde el hogar como tal, sea como sea este, es muy importante. En ámbito de seguridad, por ejemplo, la seguridad se evalúa en la casa, en el hogar, en los trayectos, es decir, cuando voy desde mi hogar hasta mi trabajo, cuando voy a dejar a mis hijos, mis hijas al colegio, o cuando tengo que ir a comprar algo alrededor y por tanto dentro del barrio. Y finalmente, en lo nacional. En esas tres cosas, la seguridad pasa a ser uno de los temas fundamentales. Pero yo hablaría también de seguridades, es decir, de la certidumbre de que puedan ocurrir ciertas cosas que en mi vida cotidiana puedo hacer bien. Ejemplo, saber que si salgo temprano de mi casa, voy a poder tomar la micro que tengo que tomar y que al regreso no van a haber barricadas cuando tenga que llegar a mi casa y que voy a poder caminar desde el paradero hasta mi casa sin el temor de que me agarran a balazo. Y así sucesivamente, que los colegios van a estar abiertos y otro. Esto que parece así como una exageración, lamentablemente no lo es, y durante varios momentos de los últimos años lo ha sido menos. Solo piensen en la Araucanía, pero también piensen en lo que ocurre en la macrozona norte. Luego, entonces, este repliegue, que es individual, que es en el hogar, también lo es familiar, es decir, es protegerse en el entorno familiar, sea como sea esta definida, y luego en la perspectiva de pasado, que es lo que es manejable para las personas. Es decir, cómo interpreto yo la identidad del país, cómo veo que yo estoy inmerso individualmente en el país colectivo, Chile. Aunque parezca paradójico, las personas se ven en el país como individuos y no necesariamente como un colectivo donde desaparecen ellos. Esto es muy relevante porque nos lleva a que muchísimas de esas mismas personas, particularmente la clase media, cuando se proyecta hacia el futuro, lo hace en un plazo muy breve. Lo hace en un plazo de no más de 4 meses. Este es un estudio que me tocó hacer en la Universidad Andrés Bello. Cuando nosotros lo terminamos en septiembre pasado, el futuro para las personas era diciembre. Y cuando les preguntábamos sobre diciembre, el futuro era marzo. Y después de marzo era el invierno. Es decir, la tasa de descuento era altísima. Y cuando eso ocurre, cuando solo existe el hoy y con baja probabilidad mañana, hay muy poco espacio para la colaboración, sino que es más bien la confrontación, porque lo que es hoy es todo. De ahí que además se siguen ciertas políticas populistas como el retiro de fondos de pensiones y otros que necesitan de un plazo largo para darse cuenta que la consecuencia es equivocada. Y si no existen 20 años plazo, bueno, obviamente que prefiero tener dentro esos ingresos. Para la política es exactamente lo mismo. En teoría de juegos hay un teorema que se llama el tit for tat, es decir, que yo solamente voy a cooperar en la medida de que el día de mañana sé que también hay una alta probabilidad de que el otro coopere conmigo. Pero si hay solamente un día, entonces eso no va a ocurrir y por tanto hay mucha mayor confrontación. Entonces, en un mundo de gigantescas incertidumbres y de falta de seguridades,
de un plazo muy breve de futuro, de una elección que se hace con una muy baja intensidad, donde las prioridades obviamente son, como decíamos, las seguridades, luego el trabajo, que es aquello que te reduce la incertidumbre, luego es tu salud, ojalá no caer dentro de los enfermos para no tener que hacer la fila de la lista de espera, la educación en menor medida porque se evalúa más bien en un mediano y largo plazo. En ese mundo, la Constitución no cabe como una de las prioridades, es una de las últimas prioridades. Entonces, ya que la elección es de baja intensidad, hay mucho desinterés, hay cansancio por el proceso anterior, lo que ha hecho Republicanos es apuntarle a hacer la mejor marca para de alguna manera responder a la pregunta: ¿cómo cortamos este LSO? Necesito que alguien me entregue mayor certidumbre, entonces voy a votar por la marca que me acerca mucho más rápidamente a ello, y eso sin lugar a dudas fue la candidatura de Republicano. Eran candidatos más bien desconocidos en regiones, salvo algunas excepciones, entonces fue la marca de Republicanos la que pudo conducir mucho más fácilmente a aquello. En ese espacio, por supuesto que la centroizquierda queda mucho más alejada, además de una cuestión táctica, digamos, que ellos fueron separados en listas, que en un sistema proporcional como el nuestro hace que sea más complejo convertir los votos en escaños. Y dentro de la centro-derecha había cierta previsión, que el hecho de haber querido continuar el proceso constituyente, porque había sido parte de la promesa del rechazo, es decir, esta no, otra sí, una buena y nueva, eso significaba costos muy altos, precisamente porque el futuro es muy corto. Pero sin embargo es una oportunidad para aquellos que creemos que el ciclo constitucional tiene que cerrar el año 2023 de manera de generar mayores certidumbre, no solo ahora, sino que en adelante. Entonces, ¿cómo lo explicamos? De alguna manera, por este ciclo corto, esta mirada que es más bien de corto plazo, por un cansancio por parte de la ciudadanía, por la crisis de seguridad delincuencial y seguridades en general, por el problema de la migración en el norte, por el problema de la violencia y el terrorismo en el sur, y que la prioridad de la Constitución estaba muy lejos, pero sin embargo no por ello no es importante para fijar las reglas que nos conduzcan hacia una convivencia en los próximos años. Súper claro, Jaime, respecto de las motivaciones o de por qué llegamos a un escenario como el que se dio el domingo. Ahora, yendo un poquito a la conformación y a cómo es este bloque que es para nosotros, para la gran mayoría de los espectadores, en este caso desconocidos, digamos. Tú hablaste también de que eran justamente candidatos más bien desconocidos, que tenían cierto arrastre regional, pero que en realidad era el bloque, la respuesta en su conjunto de lo que representa el republicano, lo que en realidad empujó, digamos, a la gente a votar por ello. Ahora, pasados estos 4 días de la elección, ya había algunas señales, algunas otras señales de algunos actores importantes del mundo republicano. ¿Ustedes cómo creen que se va a comportar este bloque? ¿Qué tan disciplinados y estratégicos pueden llegar a ser, pensando en que también de alguna manera como que se juegan, o es lo que se tiende a pensar, que se juega una elección presidencial también eventualmente? Entonces, y uno desconoce un poco cómo son, cómo funcionan, cómo operan. En el Congreso tenemos situaciones muy puntuales y además son bien impredecibles también algunos de los parlamentarios. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo creen ustedes que particularmente este grupo de consejeros va a actuar? ¿Qué tan estratégicos pueden ser? Alberto. A ver, todo comenzó con una crisis en el sector político nacional, en la élite política. Comenzó con una crisis estratégica, justamente, de no saber leer qué es lo que estaba pasando. Este proceso aparece pendular por arriba, pero es lineal por abajo. ¿Qué significa? Significa que aquí hay una cosa que ha aumentado todo el tiempo, que es la ilegitimidad del sistema político. Cuando la ilegitimidad del sistema político llegó a cierto nivel y destruyó prácticamente los cimientos en los cuales se erigían las 2 principales fuerzas políticas, Chile Vamos y la exconcertación, cuando ocurrió ese momento, emergió el Frente Amplio como una respuesta política a la crisis. Esa respuesta política toma una decisión
interna muy importante, que es la decisión de ser una respuesta política institucional, no desinstitucionalizada. Toma la decisión de entrar en la institucionalidad, no para romper la institucionalidad, sino para modificarla, transformarla, pero con las condiciones que están allí instaladas. Yo sé que hay mucha gente que lo que ve es una cosa muy distinta, pero miren los hechos, y los hechos indican claramente que hay un esfuerzo institucionalista. ¿Cuál era el riesgo para el Frente Amplio? Que al entrar en la institucionalidad, que estaba siendo muy mal vista, muy desgastada, respecto de la cual habían notorias críticas, bueno, pudiera entonces entrar en debilitamiento. Eso ocurrió muy rápidamente. En las encuestas hace mucho rato que los votantes del Frente Amplio son los que más defienden la institucionalidad. Y el resto de los votantes están mucho más críticos de la institucionalidad. El ingreso a la élite del Frente Amplio se hizo en el marco de una aceptación genérica de las dinámicas institucionalistas, lo que le genera un vaciamiento respecto a su capacidad impugnadora. Y al no tener una respuesta institucional eficaz, básicamente al perder la convención constitucional gravemente por no ser capaces de tener una respuesta política a la altura de las circunstancias, entonces se va a buscar a otro actor disidente, externo, que pueda otorgar esa respuesta política. Y enfrenta los mismos desafíos que el Frente Amplio. El desafío es, ¿va a entrar en la institucionalización? ¿Va a jugar ese juego? ¿O se va a quedar en la impugnación de aquellos que quieren transformar la sociedad? A ver, el Partido Republicano es un partido conservador y disruptivo. ¿Cómo se puede ser conservador y disruptivo? Porque tú entiendes que no obstante quieres conservar las estructuras actuales de la sociedad, entiendes también que se ha instalado una cultura política, una discusión, una cierta hegemonía de valores que no van en sintonía con ese orden establecido. Y por tanto tú lo que quieres es eliminar ese riesgo de que este orden sea impugnable y eventualmente defender el origen de este orden, o sea, defender en su versión más pura, sin modificaciones esto. Es una postura completamente legítima, pero goza con la dificultad que voy a llamar la dificultad napoleónica. En la época en que aparece Napoleón en el directorio en la Revolución Francesa, básicamente la discusión es la siguiente. El alma de la Revolución Francesa, los principios de igualdad y libertad, fundamentalmente, que son los que tenían defensores políticos, fraternidad se quedó ahí huérfana, esos dos principios eran fundamentales y la gente los seguía reivindicando, pero había perdido peso el proceso porque se empezó a evaluar muy mal después de un par de años la violencia con la que se había hecho todo. Se habían asesinado a los reyes, a la nobleza, había sido un frenesí de violencia impresionante. Y por otro lado, estaban aquellos sectores que decían, este frenesí de violencia completamente injusto, lo que ha hecho es destruir un patrimonio tan importante como la monarquía borbónica que debe volver. Estaban esas dos miradas. La mirada de aquellos que querían defender el alma de la revolución, pero que en su esfuerzo por defender el alma de la revolución decían, bueno, pero todo lo que ocurrió allí es legítimo porque estábamos defendiendo algo tan importante y había que disputar el poder. Y los que decían, esa disputa de poder fue ilegítima porque fue muy violenta y resulta que hay que volver a la monarquía. Hay que volver al orden. Y Napoleón ofrece la salida napoleónica, bonapartista, que es un imperio, no una monarquía basada en Dios, un imperio. Y ese imperio
lo que hace, dice Napoleón, es representar al pueblo. Él es el que representa al pueblo. Y la soberanía sigue residiendo en el pueblo, cual si fuera una democracia, pero es un imperio. Y entonces se reivindican los valores de la Revolución Francesa a la manera del orden monárquico. Esa solución es rarísima, pero fue la solución que encontraron durante un periodo de tiempo los franceses que no logran hacer república hasta 90 años después. ¿Qué quiero decir con esto? El problema es complicado, es enredado, es difícil de resolver y el Partido Republicano no parece tener las herramientas estratégicas, tácticas, en absoluto. Ya lo demostró en la segunda vuelta, donde quedó muy por detrás en términos de capacidad de reacción política para poder resolver el problema. Esto es un problema sistémico de todo el sistema político. El Partido Republicano entiende que su poder está en el momento, en la capacidad, o sea, en la incapacidad del sistema político en poder dar soluciones y por tanto no es socio de las soluciones. Si entra a ser socio de las soluciones, puede sentir que puede estar dejando todo en manos de terceros. Las contradicciones aquí llueven y no se ve muy fácil la solución, a mi juicio. Alberto, Paula, ¿puedo intervenir? Sí, adelante, Andrés. A ver, una pregunta en base a lo último que comentaste, Alberto, y comparas el Partido Republicano que no tuvo la herramienta en la elección pasada. Tengo la creencia que esa campaña se autosorprendió en haber llegado sola, digamos, a la segunda ronda, y esta vez hay tiempo para preparar una campaña presidencial o prepararse para hacer el gobierno, y de ahí parte la pregunta que hacíamos al comienzo, que me gustaría que lo tomaran de si es que es esto o se inicia, digamos, esto como plataforma presidencial para José Antonio Kast. Entonces, la verdad es que tengo una apreciación distinta, pero es comentario y pregunta para usted, de que ahora sí veo que hay tiempo para prepararse, y lo que observamos en noviembre, diciembre de 2021 fue algo que sorprendió a todos, a los protagonistas y sin duda que los votantes. Sí, es un buen punto. Y, a ver, para mí, el problema, uno trata de dibujar un escenario de condiciones estructurales, porque eso es lo que más ayuda a entender las posibilidades de movimiento real del sistema. Bajo esas condiciones, yo lo que veo es que el ancho de banda que tiene que cubrir el Partido Republicano es muy difícil. Es muy difícil fijar posición y que al mismo tiempo esa posición sea de este tamaño. Es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le pasa un poco también al Frente Amplio con el Partido Comunista, que si migran a una mirada mucho más institucionalista, empiezan a perder el sector más a la derecha, que es el sector que es el más republicano, que es el corazón del partido. Cuando el corazón del partido está allí, es problemático. Cuando la base del conflicto hoy día, del conflicto político, el clivaje está marcado por la visión entre republicanos y apruebo dignidad, ni siquiera con el Partido Socialista, apruebo dignidad, el Partido Comunista, Frente Amplio, cuando esa es la base de la crisis, del conflicto, y es lo que dibuja el escenario, me parece que un movimiento hacia el centro de los republicanos puede generarle tensiones importantes adentro. Esto además no lo digo a partir de nada, lo digo a partir de condiciones estructurales y de los primeros comentarios que emergen, que suelen ser importantes en estas cosas. Los comentarios de Johannes Kaiser, por ejemplo, son comentarios que no difieren en absolutamente nada de los comentarios de Stingo, en nada. Nosotros vamos a hacer la Constitución y no vamos a aceptar los bordes establecidos anteriormente. Nosotros la vamos a hacer como nos parezca, y si no les gusta, les queda la Constitución del 80. Ya está. Bajo esas condiciones, Pero yo no Alberto, veo... Sí. es que como contraargumento a eso hay un Carlos Frontaura, respetado por todas las partes, cumpliendo un rol en el Consejo de Expertos reconocido, quizás por el resto de los 23 miembros. Hay líderes del partido, para dejar a José Antonio Kast, que ampliamente conocía, un Arturo Esquella, que también creo que destaca por su prudencia. Entonces, claro, los distingos de este mundo, los Johannes Kaiser,
no me cae ni una duda que van a ser buenas caricaturas que los lados opuestos van a destacar, pero la verdad es que yo estoy lejos de creer que eso sea una quilla o una importante línea de dirección de esa corriente de pensamiento. Entonces, perdona, yo te interrumpí porque Sí, sí, creo que es no, irrelevante el hombre este. está bien, está bien. Es un comentario interesante, pero eso es una... A ver, ¿qué es lo que pasa? Que en este tipo de discusiones las miradas más radicales, más connotativas, suelen pesar mucho más. Eso pasó también en la convención. O sea, se hizo una agenda que duró 2 días, 3 días, de lo que dijo María Rivera respecto a que había que suspender todos los poderes del Estado. Buen punto, buen punto. Y eso duró 2, 3 días de discusión. ¿Y ¿sabes cuántos votos obtuvo en el evento? 0, ni el de ella, ni el de ella, 0. Pero se hizo agenda. Entonces, el problema de las agendas de medios de comunicación es que resaltan lo espectacular, resaltan el conflicto. El conflicto es relevante. Y yo creo que en este sentido, el organizar esto, darle una vertebración, conseguir que esto efectivamente salga con una especie de moderación, yo no veo muy probable, para ser claro, que yo veía, por ejemplo, la derecha tradicional estaba con una tesis, incluso la Fundación Jaime Guzmán, con una tesis de llegar a alguna clase de acuerdo entre lo subsidiario y lo social. ¿Ya? Y era una tesis que podía generar efectivamente un camino. Bueno, yo lo que veo es que me parece que para los republicanos es muy difícil internamente generar la tesis de que si pueden sostener lo subsidiario, si se va a sostener igual si es que se mantiene la Constitución. Yo estoy de acuerdo que se juega las bases institucionales del futuro en que estos procesos funcionen. Aunque no me guste lo que pase, aunque no me parezca que sea una buena solución el texto tal como se está construyendo, creo que efectivamente a estas alturas ya no hay espacio para jugar más a la crisis. Creo que hace mucho rato no había espacio para jugar a la crisis. ¿Ya? Cuando lo dije, mucha gente de la concertación me tildaron de alarmista, de loco, de toda clase de cosas, de delirante, todo eso está escrito, ¿ya? Porque dije que había una crisis institucional en ciernes y una crisis de legitimidad de gran tamaño que iba a terminar con generar un derrumbe del modelo. Bueno, estamos aquí por los escombros, tratando de ver cómo levantamos de nuevo, y mi preocupación es que eventualmente no seamos capaces de hacerlo. Ojalá funcione, pero a mí me parece que las condiciones estructurales son difíciles y dependemos entonces de la conducta de un partido, y eso es muy débil. Así es, Alberto, y para complementar, quisiera preguntarle a Jaime un poquito cómo desde la derecha están pensando en causar este proceso, porque, claro, tenemos un partido republicano bien empoderado que desconocemos mucho cómo vayan a actuar internamente, si van a ser más, van a ser más llamativas las individualidades, o si van a actuar ordenadamente, bajo la figura de Kast o de sus líderes, puede ser Esquella también, en fin. Qué tan ordenados van a ser es una de las grandes dudas que existen. Y por otro lado, también, ¿qué tanto puede hacer la derecha tradicional, digamos, para encauzar este proceso y encauzar también a lo que naturalmente van a ser sus socios en este consejo, como es el Partido Republicano? Bueno, una cosa que no tenemos que olvidar es que esta fue la segunda elección con voto obligatorio. Y esto es muy relevante porque quienes no votaron en la segunda vuelta presidencial, pero sí votaron en el plebiscito de salida, son alrededor de 4,5 millones de personas. Hay pocos estudios sobre esas personas. Hay uno que ha hecho el COES, que es bastante bueno, y de hecho nosotros mañana partimos uno, pero que es más bien cualitativo. Y de las cosas que sabemos es que esas personas son más conservadoras y votan más derecha. Si yo pudiera ponerlo así como en un ejemplo práctico, era cuando yo era candidato por San Bernardo, me tocaba pasar por una casa en donde el primer piso era un boliche, era un almacén, y el segundo piso era el hogar de la persona, estaba cerrada la reja, tenía que llegar y como tocar la reja, y me gritaban desde el mostrador al otro lado, me decían, ya vinieron de nuevo los políticos. No, váyase, no me interesa nada. Yo tenía que decirle, pero sí, déjeme presentarme un ratito. Y entonces la persona salía, descreía completamente de la política y me decía, mira, el lunes yo me tengo que ir a poner a trabajar igual, así que me da lo mismo lo que ustedes propongan porque a mí no me sirve de nada. Ese votante, con voto voluntario, no iba a votar. Con voto obligatorio, va a votar.
y va a votar en una lógica de descreer absolutamente de la institución política como algo que va a solucionar sus problemas. Cree que la polarización, en vez de ser una cuestión puramente ideológica, es el resultado de eso es que no se preocupan de sus problemas y se dedican a discutir de lo político. Y ese votante, sin lugar a dudas, en el rechazo, digamos, fue como 2/3 por el rechazo y 1/3 por el apruebo en septiembre, y ahora no hay ninguna duda de que fue muchísimo más hacia el Partido Republicano por las razones que decíamos antes. Lo segundo es que el 62-38 de septiembre se repitió casi exactamente ahora, y no había ninguna buena razón para suponer que eso fuera a cambiar. Es decir, las condiciones que se habían repetido en septiembre en términos de las condiciones del país, de la mala evaluación del gobierno, de bueno, la pésima propuesta que estaba más allí mismo, versus ahora el gobierno todavía tiene más mala evaluación, tenemos más problemas económicos en materia de seguridad, más desorden dentro de las mismas líneas del gobierno, por tanto, no había ninguna buena razón para suponer de que el gobierno iba a sacar más de un 38%. Lo que sí es que la más generosa de las estimaciones, al menos nuestras, las que yo vi, decían que esto podía ser 32-18. 32 para las fuerzas del rechazo, 18 para las fuerzas del apruebo del gobierno. Finalmente fue 34-16. Pero lo que no sabíamos era la composición dentro de esos 34, que como decía Andrés, terminó siendo 23-11. 23 para el Partido Republicano y 11 para Chile Vamos. Ahora, de los 23 es posible que queden 22, porque ya hay uno que renunció al partido y bueno, es posible también que salga de ahí. Pero probablemente va a votar similar en el fondo. Pero lo que ocurrió sí es que el Partido Republicano nunca pensó que iban a tener ellos mismos el poder de veto, es decir, la llave para decidir completamente qué es lo que queda escrito y qué es lo que no. Se requieren 3/5 para poder escribir algo en la Constitución, eso ya lo tiene el Partido Republicano con Chile Vamos, y por supuesto se requieren 2/5 para evitar que se escriba algo. Entonces, el Partido Republicano pasa de ser una cuestión testimonial a algo responsable. El futuro de lo que ocurra con la Convención depende absolutamente de lo que vaya a hacer el Partido Republicano. Y ahí, en parte de la pregunta que decías tú, Paula, yo creo que los consejeros electos se comportan distinto a los diputados, entre otras cosas porque tienen otros incentivos, no tienen que ir a reelegirse. Segundo, la selección fue también diferente, fueron mucho más preparados y acompañados en todo su proceso, de pronto por José Antonio Kast, pero también por otras personas dentro del Partido Republicano, como Carlos Frontaura en algunas materias, pero sobre todo Cristian Valenzuela, y de los que salen, obviamente, Luis Silva, el profe, junto con Sebastián Figueroa, junto con Beatriz Edia y Antonio Barquiesi, van a ser probablemente los jefes de esta bancada. Ahora, no me cabe duda que por una cuestión simplemente humana, no por nada, la película del abogado del diablo termina con el tipo diciendo, la vanidad, lejos, mi pecado favorito. Eso va a ocurrir en que algunas personas, estando en un minuto, comillas, de fama, en 4 meses vayan a querer hacer algo. Pero de nuevo, yo creo que hay mayor control por parte del Partido Republicano. Creo que lo fundamental va a ser qué es lo que va a pasar con la presidencial, y Andrés tiene razón. Si es que lo que se avisora es que va a tener buenos números José Antonio Kast, mi impresión es que lo que va a querer el Partido Republicano es cerrar el ciclo constitucional. Si es que esos números no van bien, probablemente esto va a ser menos relevante. Ahora, falta un factor por el otro lado, falta el factor por la izquierda. La semana antes del plebiscito hubo varios intelectuales de izquierda, entre los cuales estaba Rodrigo Carmi, por ejemplo, que dijo que este proceso ya había sido expropiado por la aristocracia. Y entonces, junto a otras organizaciones, dijeron que llamaban a votar nulo y que esto era inaceptable. Por supuesto, después escuchamos a Jaude, después escuchamos a Hugo Gutiérrez diciendo que había que votar en contra de la constitución de los guasos quincheros, etc. O sea, obviamente esas fuerzas antidemocráticas, porque una persona que solo le gustan las elecciones cuando gana, pero no cuando pierde, obviamente no cree en la democracia, yo creo que van a estar tensionadas y tensionando permanentemente. ¿Qué es lo que debiera ocurrir dentro de ese mundo de más izquierda, más radical? Dado que tienen toda la minoría y que no depende de ellos cuánto se escriba, mi impresión es que algunos de ellos van a tratar de polarizar dentro de la misma convención. Y ahí es clave, como decía Andrés, cuál es el rol que van a jugar. ¿Va a ser más como Carlos Frontaura hoy día en la comisión de expertos?
o va a ser una cuestión más bien testimonial de querer imponer ciertas cosas a sabiendas de que pueden estirar el elástico harto, porque el gobierno quiere quiere poder firmar una nueva constitución. La pregunta es cuáles son esos límites que van a estar disponibles entre uno y otro. Y eso es muy complejo de poder saber. Y por último, esta elección, aunque no es lo mismo, esta elección influye en el comportamiento en el Parlamento. Por lo siguiente, porque si es que el Partido Republicano duplicó a Chile Vamos en todo y saca esos 3 millones de votos, bueno, obviamente que hay muchos diputados y diputadas que se van a tratar de mimetizar en forma y fondo a la lógica de los diputados y diputadas republicanos. No de los consejeros, pero sí de los diputados y diputadas. Por tanto, el gobierno tiene más dificultad de poder llegar a acuerdo en alguna de las cosas que van a seguir en adelante, en alguna de las reformas. Por ejemplo, la reforma de pensiones, la reforma tributaria. Creo que la va a tener mucho más difícil. Entonces, el comportamiento puede ser más homogéneo de los consejeros. Sí creo que vamos a ver más desorden dentro de la Cámara de Diputados y eso va a afectar también a Chile Vamos. Y Chile Vamos tiene algo que es súper difícil, que es que, no sé, a mí me ha tocado hacer varias charlas y otros en estos días, y a personas como de centro izquierda la felicitan y a mí me sacan la mugre. ¿Por qué? Porque todavía está dentro de esa base republicana el hecho de que haber firmado un acuerdo, el hecho de tratar de generar cooperación es una traición. Entonces, ahí está esa dificultad que de alguna manera también lo decía Alberto, de qué es lo que le va a ocurrir en el interior de la base republicana junto con sus consejeros que van a salir electos. ¿Van a querer renunciar a algunas cosas que teóricamente podrían escribir por sí mismos o no? Y la renuncia tiene que ver con un plazo largo, tiene que ver con que queremos que se apruebe y así podamos convivir juntos a través de esta regla y que luego se prueben los distintos sabores. Esa mirada, hoy día que es breve, es difícil de poder convencer al resto de los votantes y ciudadanos que fueron por la tesis republicana. Paula, ¿puedo interrumpir con una Sí, pregunta? dale, Andrés. Mira, nos quedan como 15 minutos y quiero ir un poco atrás, que no era lo que teníamos pensado en el libreto, pero tomando en consideración que Alberto es un insider del Frente Amplio, incluso fue candidato, y por otro lado Jaime fue parte, aparte parlamentario, fue parte del gobierno anterior. Quiero echarle un poquito, o meter el dedo en la llaga, o echarle limón a la herida, con una frase que hizo al comienzo Alberto, en que habló del Frente Amplio como, tomé nota, pero creo que dijo defensor de la institucionalidad. Y la verdad es que habiendo ojeado, no leído en profundidad el libro La Escuela Tomada, y lo que ha sido la actuación del grupo principal en torno al Frente Amplio, encabezado por Boric en su momento, pero sobre todo Vallejo y Jackson como triunvirato importante. Y aquí va la pregunta para ambos, pero sobre todo con Jaime, que la vivió en el otro lado de la trinchera. Yo soy bastante crítico, escéptico de aceptar la frase, digamos, de aceptación de la institucionalidad, cuando creo que lo que se hizo en la Universidad de Chile y después la forma como se comportaron en oposición en el gobierno anterior, creo que fue bastante irrespetuoso de la institucionalidad. Estoy provocando, Jaime, Alberto, no sé quién quiere tomar la palabra primero, pero, lo tomo de inmediato. esto, un pequeño raconto y después lo que nos importa es qué va a pasar para adelante. No, es que es más simple. Mira, cuando yo digo, a ver, ¿dónde se mide? Cuando yo lo digo, lo planteo como un problema a resolver para el Frente Amplio, porque aquellos que entran siendo impugnadores de las élites dominantes, siempre tienen que ir por fuera de la institucionalidad, porque si van por dentro, no crecen. La política es dura y es desagradable, y a muchas veces a la gente no le gusta escuchar cómo funciona, pero funciona así, se van por fuera. Y cuando se van por fuera, pueden lograr de pronto ingresar a la élite, y en ese momento tienen que tomar la decisión de si van a seguir siendo impugnadores o si se van a organizar más bien en una dinámica interna. En todos los ingresos a la institucionalidad, propiamente tal, Jackson y Boric
como diputados, Camila Vallejo como diputada. Dime una propuesta, un proyecto de ley, uno, que sea altamente desinstitucionalizador. Que sea, no altamente, que sea desinstitucionalizador. Casi no tuvieron propuestas legislativas. Se les podría acusar de lo contrario, de no haber tenido una propuesta legislativa clara. Casi no la tuvieron. Las conductas fuera, sí, es cierto, estamos en un ciclo de malestar. En un ciclo de malestar pasa mucho que las sociedades premian soluciones tribales para problemas complejos. Porque tú no quieres imaginarte las dificultades que vas a tener que pasar para poder resolver los problemas y te quieres imaginar que, citando al Frafra de Errázuriz, eliminando la UEF se resuelven todos los problemas. Gusta pensar eso. Pero en ese momento gustaba para un porcentaje y ahora gustaría para mucha gente imaginarse esas cosas. Entonces, las soluciones tribales son parte del problema. Los comentarios altisonantes, carentes de una moralidad básica institucional, han venido por muchos sectores, no solamente han venido desde el mundo de Frente Amplio, ni siquiera mayoritariamente. ¿Ya? Las ironías desagradables y violentas han venido desde muchos lugares. O sea, el listado de cosas de los impugnadores por derecha o por izquierda, al menos están equiparados. Y los republicanos tienen el mismo problema, eso es lo único que yo digo. Lo único que yo digo es que ellos también han venido por fuera, porque ellos han estado fuera del acuerdo del cambio constitucional de la convención, porque ellos entraron allí básicamente no para aportar nuevas normas, no les interesaba eso, sino que para básicamente impugnar ese proceso, que es legítimo políticamente, pero es éticamente cuestionable, y me quedo con lo político, es legítimo. Y ahora entran a un proyecto, a una propuesta de solución del problema que ellos también descreen y que cuando se inaugura, ellos dicen nosotros estamos fuera de esto. Entonces, van a tener que armonizar el tema de la entrada a la institucionalidad porque significa eliminar las soluciones tribales a problemas complejos y significa perder diálogo con una población que está molesta, que quiere que le resuelvan los problemas rápido, que quiere que ya deje de haber tanto tiempo y tanta dificultad, tanta institucionalidad para poder resolver los problemas. Y eso entonces suele ser un estímulo complejo para ellos. Por tanto, esto no es un tema de si hicieron o no hicieron. Lo que está claro es que el gobierno de Gabriel Boric, cuando llegó, tomó la decisión de poner a Mario Marcel de ministro de Hacienda, que es el ministerio más importante. Y después de poner a Carolina Toá en el Ministerio del Interior. Y de honrar ya a niveles extraordinarios, luego de no haberse sacado una foto cuando fueron un gobierno en RD con Michelle Bachelet, no hay una foto de Giorgio Jackson con Michelle Bachelet, honrar a Michelle Bachelet por sobre todas las cosas. Bueno, a mí me parece bastante claro que se han moderado, y enhorabuena probablemente en muchos sentidos, pero evidentemente ese camino institucional tiene unos requerimientos que son difíciles de lograr en un marco de ilegitimidad generalizada, y ese es el marco en el que nos movemos. O sea, aquí el problema de fondo es ese, y la pregunta de fondo para mí es, ¿este proceso resuelve el problema de ilegitimidad generalizada? Apruébese o no se apruebe la Constitución, a mi juicio el resultado es el mismo. La ilegitimidad va a seguir más o menos igual, capaz que haya un cambio de Constitución, pero la base de legitimidad de las élites políticas hoy día y de la institucionalidad, a mi juicio esto no lo va a mover. Gracias, Alberto. Nosotros ya nos quedan muy pocos minutos para concluir este webinar. A los que están participando en el Zoom les invitamos también a enviarnos sus preguntas. Tenemos pocos minutos, les dije, pero antes de leer lo que nos manden a través del chat, para redondear un poco toda la conversación, Jaime, un poquito, ¿qué es lo que tú esperas del resultado de este nuevo consejo? ¿Y de qué depende que este proceso sea realmente exitoso y que finalmente en el plebiscito de salida podamos tener una constitución aprobada? ¿De qué depende eso, a tu juicio?
Oye, un segundito antes, una cosa, que Ya. es que yo creo que tiene razón Andrés en que quienes hoy día están en el gobierno fueron una oposición radical que se opusieron, pero a cuanta cosa se movía, de hecho votaron en contra de todos los proyectos de seguridad, trataron de cerrar por ley los colegios, dijeron que estaban en contra hasta del proceso de vacunación, que era un desastre, o sea, pasaron de ser una oposición absolutamente radical, acusaron 9 veces constitucionalmente, hicieron más de 15 interpelaciones, hacer gobierno. Y yo creo que no se lo esperaban. Y por tanto, pasar de ni siquiera ver las cuerdas de la guitarra a tomar la guitarra fue un cachetazo muy fuerte, porque varios de ellos, en la arrogancia propia, suponían que bastaba con estar en esos lugares, suponía que bastaba con sus discursos y que todo era un problema de voluntad política. Entonces que no había mejores salarios por voluntad, no había mejores pensiones por voluntad, no había más casas sociales por voluntad. Y hoy día se dan cuenta que existe restricción presupuestaria, que existe restricciones humanas, restricciones de tiempo, entonces han tenido que concurrir a buscar a esas fuerzas que antes despreciaban, ¿no? De la nueva mayoría y de los últimos 30 años. Que bueno, en todo caso, porque yo creo que es mejor para Chile. Segundo, es mucho más difícil hoy día en política proponer que oponerse. Piensen solo en Latinoamérica. De los 20 países latinoamericanos, en los últimos 10 años, en las últimas 10 elecciones más bien, de esas, solamente en 5 países se ha mantenido el gobierno de antes, se ha mantenido el oficialismo. Y de esos 5 países, uno es Venezuela, otro es Nicaragua y el otro es Cuba. O sea, en verdad son 2. Todos los demás ha ganado la oposición. Ha habido un cambio y esto también es algo que se repite en el resto del mundo. Entonces, la dificultad para este proceso es qué va a ocurrir de un grupo, el Partido Republicano, que en campaña dijo que no solamente no le gustaba, votaron en contra del proceso. Alberto tiene razón en que el Frente Amplio, por ejemplo, en el proceso constituyente, optó por la vía institucional. El Partido Comunista no. El Partido Comunista votó en contra y dijo que la asamblea tenía que ser en las calles. Optó por la vía institucional, lo cual, como se sintió culpable por eso, después hicieron todas estas acusaciones constitucionales y todos estos otros proyectos que se saltaban la Constitución. El Partido Republicano también votó que no la primera vez, pero no propuso ir a votar gobiernos. Ahora también estuvieron fuera del acuerdo. Sin embargo, una vez adentro, al menos la línea oficial, la de Arturo Esquella, la de Luis Silva, la de Sebastián Figueroa, la de Cristian Valenzuela, te dice nosotros ahora queremos cooperar. Pero obviamente que, como bien decía Alberto, hay otros que vienen desde afuera, que vienen desde esa impugnación, Kaiser, y dice, no, nosotros no firmamos los 12 puntos, por tanto nosotros no estamos ni ahí con esos 12 puntos. Obviamente tienen que rápidamente ir a quitarle el piso, pero él representa de alguna manera a un grupo de sus propios votantes. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender del clima de diálogo y cooperación que realmente quiera hacer el Partido Republicano. Chile Vamos tiene un rol de jugar, también por supuesto de puente, de acercar posiciones con la centroizquierda. Yo creo que sería un gravísimo error hacer lo mismo que hizo en su momento el Frente Amplio y el Partido Socialista, que es que dejaron expresamente afuera a cualquier persona de centro derecha o derecha en la convención anterior porque sintieron que tenían todo el poder entre ellos y que eran los representantes naturales de la voluntad popular. Eso chocó con la realidad, 8 millones de votos les dijeron que no. Ahora, nuevamente la realidad le acaba de decir a esa idea, alguna octubrista, otra refundacional, que no es el camino, no es la fórmula. Pero si era malo el maximalismo en la convención pasada, también lo es en este mismo proceso. Y ahí va a estar la dificultad. En cuanto a generación de consenso pueda lograrse, ya sea desde el Partido Republicano, con Chile Vamos, que por supuesto lo va a estar buscando, con esa izquierda que va a estar tensionada a querer salirse del proceso porque saben que son minoría, y algunos ya dicen que prefieren, el propio Atria dice, no, es que la Constitución ahora ya no es tramposa, entonces es mejor cambiarla dentro del Congreso porque no tiene 2/3 de quórum, sino que 4/7 y 3/5, en vez de esta que va a salir, a pesar de que no se haya escrito todavía ningún texto definitivo. Entonces hay un problema de desconfianza que tiene que ser reparado a través de la cooperación, cuestión que en los próximos meses evidentemente va a ser difícil, pero yo espero que sí se logre. Gracias, Jaime. Antes de preguntarle a Alberto por qué le parece poco obvio que haya un nuevo texto constitucional, hay una pregunta que llegó particularmente para ti, Alberto, y que dice, ¿qué es lo que satisface a Apruebo Dignidad para volverla a la legitimidad de la institucionalidad? ¿Una constitución que nos lleve a un modelo de Venezuela o Nicaragua? Esa es la pregunta. Acabo de decir que
la mayor parte de los votantes los votantes del Frente Amplio actualmente son los más institucionalistas de todos los votantes. O sea, aquí es bueno salir de la caricatura. Miren, el año 2000, hay una pregunta que hace el CEP, que es la pregunta sobre los líderes políticos. Entonces, hay una cantidad de gente que dice que aprueba ese líder, una cantidad de gente que dice que rechaza, que desaprueba ese líder. Lo importante de esa pregunta, a mi juicio, es el delta, es decir, la diferencia entre los que dicen apruebo y los que dicen rechazo a esta persona. Me da lo mismo la persona. Tomen a los 10 primeros de cada encuesta. Luego saquen el promedio de la diferencia de esos 10 primeros. Luego saquen la diferencia de todas las encuestas del año y saquenle un promedio a eso. Yo lo hice. El año 2000, ese puntaje promedio, la diferencia entre la aprobación y el rechazo de esos 10 mejores líderes, los top 10, era 48 puntos. El año 2010 era 38 puntos. El año 2015 era 5 puntos. El año 2020 era menos 3 puntos. El año 2022 es el más bajo de todos, más bajo que antes del estallido social. La ilegitimidad no es lo que diga el Frente Amplio, ni con mucho. El problema justamente es seguir creyendo que este problema tiene que ver con cierta fuerza política. Lo que a Chile le pasó es que se carcomió, las causas son muchas, hay mucho análisis, en eso hay más interpretación que datos, en esto estoy dando datos súper concretos. Y hay muchos otros datos que revelan que hay una crisis institucional que no es problema de los votantes de aquí o de allá, que es generalizada, que le pasa a las personas de derecha, le pasa a las personas de izquierda, que no creen en la política, no confían en la política. Y eso es un problema, y que no confían en las instituciones y en las soluciones intermediadas por instituciones. Entonces, ese problema, a eso es la respuesta política que hay que buscar. Cuando ocurre el estallido social, miren esto. El estallido social es un síntoma de una problemática mayor. La sociedad no es capaz de dar sus propias respuestas a la crisis y sencillamente explota. Ah, no, que esto fue un plan organizado por no sé quién. Se investigó un montón a ver si había un plan. No hay ningún plan. Es que esto fue fomentado por gente que fomenta cosas, van a encontrarla toda la vida. 30.000 personas que quieren destruir el mundo las van a encontrar donde quieran. El punto es que las cosas pasaron. Y no solo pasaron, sino que al mes siguiente yo hice una encuesta y el 60% de la gente consideraba que Chile había despertado. Y después votaron por las transformaciones de Chile y el 80% dijo que había que hacer grandes transformaciones. Y había que hacer un nuevo proceso constituyente, gigante, qué sé yo. Y lo que se cayó cuando en el rechazo no es el octubrismo, lo que se cayó es el noviembrismo, porque lo que se cayó fue la propuesta que para la izquierda más radical era una propuesta absurda, entreguista, que es la propuesta de noviembre, por la cual a su partido, a Gabriel Boric, le arma una causa interna por desacato a la autoridad porque él firma el acuerdo sin su partido que se retira del acuerdo. Entonces, yo solo lo digo, no tengo ningún interés en defender al Frente Amplio, por de pronto. Si alguien conoce mi historia, sabrá que no tengo ningún interés en defender al Frente Amplio. Lo que les puedo decir simplemente es que son los hechos. Aquí el problema es de la institucionalidad toda y la respuesta política de Chile tiene que ser... Yo creo que está muy claro lo que ha hecho respecto a Nicaragua y Venezuela Gabriel Boric por de pronto. Pero no estoy hablando de Gabriel Boric, estoy hablando de la institucionalidad de Chile. Aquí hay un problema simple, que esta crisis no tiene que ver con que surgieron unos grupos de izquierdas altisonantes, en no sé cuándo, y eso hizo caer la institucionalidad. No, la institucionalidad empezó a caer antes, cayó antes, se recuperó, volvió a caer y después se consolidó a partir del surgimiento de una orgánica de crítica al respecto, y luego esta orgánica crítica se fue a la derecha y surgieron nuevos grupos de derecha también en contra de estas bases institucionales. El Frente Amplio y los republicanos tienen una historia equivalente por lado y lado. Si no se quiere entender, la única diferencia es que hay una fuerza que es de reforma y otra fuerza que es de restauración.
Y obviamente la respuesta política probablemente es alguna clase de combinación de ambas cosas, pero como entre esas dos fuerzas no saben promediarse, la problemática es para Chile. ¿Hay algún tipo de garantía de que si de aprobarse este texto constitucional a fin de año, no termine de nuevo siendo impugnado o señalado o deslegitimado por estos grupos más extremos? Yo diría en eso que el consenso social nunca es unánime. Siempre van a haber grupos que van a estar en desacuerdo con ello. Por de pronto, como te decía, ya lo estuvieron, de hecho, una semana antes de la elección. Y habían otros que venían al tiro a decir, vamos a rechazar. Pero ¿qué es sino la Constitución, sino que reglas comunes, compartidas y validadas por no la unanimidad, sino que por la inmensa mayoría? Entonces, ahí es súper importante, si esta es una Constitución que termina validada 51-49, claro, se va a mantener obviamente cierta incertidumbre. Si se rechaza, se va a mantener cierta incertidumbre, no con un tercer proceso, eso se acabó. Como dicen la izquierda radical, esperando un nuevo estallido social para generar sus condiciones. Obviamente que están, no sé, en drogas, digamos. Pero es una mayoría, si se aprueba con 2/3, entonces me cuesta pensar que alguien después en esa inmensa generación de mayoría diga, mire, ¿sabe qué? Estas personas que vienen a impugnarlo todo, en verdad sí, son exactamente igual que 2/3 de los que dijimos que sí. Entonces va a depender, es un consenso social. Un pacto social nuevo, que es lo que yo entiendo que queremos hacer como país, no es solamente una constitución, pero es un punto de partida para lo mismo. Y alguien preguntaba ahí cómo hacer que haya este mayor crecimiento y una democracia para todos. Bueno, reglas que nos permitan convivir juntos, que no sean un programa de gobierno ni de unos ni de otros, sino que permita que luego, dentro de esas reglas, dentro de esa cancha, puedan venir personas con distintos sabores, con distintas propuestas, con distintas formaciones, y que nos digan si algunos quieren más Estado, otros vamos a querer más sociedad civil. Bueno, de eso se trata precisamente la democracia. Pero suponer de que esta va a ser una constitución unánime es imposible, es irreal. Yo creo que dentro de una extrema derecha y extrema izquierda siempre va a surgir un grupo contestatario frente a ello, pero si es que es la inmensa mayor parte, bueno, va a validarse como tal. Y un último ejemplo, piensen que el voto es obligatorio y la probabilidad que te saquen la multa es 0, porque si hay más de 2 millones, 3 millones de personas que no van a votar, no hay ninguna opción de que te cobren la multa. Y lo que ocurrió ahora es que en muchas comisarías había fila para excusarse de ir a votar, y esto me lo dijeron un par de carabineros, me decían, mira, cuando la fila era demasiado larga para excusarse, se escuchaban algunas voces de algunos muchachos, sobre todo, que decían, está muy largo el tiempo de espera acá, mejor vamos a votar. Es decir, llega a tal punto como el legalismo, que prefieren ir a excusarse, pero cuando el tiempo de excusarse es más alto que el tiempo de ir a votar, van a votar. O sea, no están ni ahí igual con las reglas, pero quieren igual cumplir la formalidad. Entonces, Chile es un país en ese sentido como más legalista y va a depender de una amplia mayoría, pero nunca de la unanimidad. No lo hablamos tampoco, pero qué tan gravitante puede ser esta gran cantidad de nulos y blancos que hubo, y qué va a pasar con ellos en el plebiscito de salida, también es una interrogante, y porque es un grupo importante de la población. Yo no sé si ustedes, Jaime, Alberto, incluso Andrés, tú también, quieren dar unas palabras o cerrar un poco este capítulo, porque ya estamos pasados de la hora, así que los invito un poco a dar sus últimas conclusiones. Cuéntame, Andrés. Paula, que tome la palabra Alberto y Jaime muy corto, solo si es que quieren recalcar algún punto en particular de cómo esperan, claro, que se mueva esto, y obviamente que la idea es en lo posible, que tomen el aspecto positivo de qué necesitamos para sacar adelante el país. Ahí está hecha la pregunta. Sí, Alberto. sí, yo creo que es muy pertinente porque, a ver, lo primero es lo primero. Esto es lo mismo que en una institución, en una gran compañía, en cualquier clase de trabajo donde se requiere ejercer algún tipo de liderazgo. Lo que se requiere es un diagnóstico estratégico, no táctico. Este es un momento estratégico. En Chile y en el mundo veníamos de un periodo de tiempo con certezas absolutas, ese tiempo donde
Fukuyama dijo, se acabó la historia. Certezas absolutas. Había riesgo en un mundo allá afuera. Pero hoy día no es un mundo de certeza absoluta. Lo dijo efectivamente Jaime al principio, lo dijo claramente, la incertidumbre es la palabra de nuestro tiempo. Bueno, en ese contexto es que nosotros tenemos que entender la importancia del diagnóstico estratégico de cuál es la situación de Chile hoy. No se entendió el 2011 lo que estaba pasando, no se entendió el 2014, 2015 con lo que estaba pasando, no se entendió con el 2016 del no más AFP, no se entendieron los síntomas de todo este proceso. Y ojo con esto, no es Chile. Estamos hablando de 65 países que estallan entre el 2018 y el 2019, un tercio de los países del mundo. Estamos hablando de 55 el 2011. En los dos grupos está Chile. Y antes de eso había, la anterior masiva protesta como coyuntura había sido el 89, y la anterior había sido el 68. O sea, pasamos de tener 20 años de distancia a tener 8, y este año ya en el mundo, no ha sido el caso de Chile, ya en el mundo nos encontramos con que se está llegando a más o menos la mitad de los países que se llegó el 2019 con grandes protestas. Podría perfectamente ocurrir que lleguemos a la misma cifra. Esto es un fenómeno generalizado. Es una crisis cultural, fíjense en esto. No es una crisis política, porque la legitimidad es un fenómeno cultural que tiene un rendimiento político, pero que no es un fenómeno político. Es un fenómeno que tiene que ver con cómo los valores de una sociedad encajan con su sistema operativo. Cuando no encaja, hay malestar social y se pierde la legitimidad. Ese es el problema que tenemos que resolver, un problema grande, importante, del cual las soluciones que estamos viendo son, pero un inicio con suerte, en el mejor de los casos un inicio. Este problema lleva más de 10 años, podría llegar tranquilamente a durar 15, 16 años, no es lo ideal, pero podría ser mucho peor. Creo que efectivamente es un momento de tener esa capacidad de diagnóstico, esa capacidad de comprensión, de salir de la caricatura de que esto depende de la voluntad de los actores, de que depende de que la gente se vuelva menos loquita, no, esto depende, la gente que es disruptiva le hace daño al proceso, evidente. Pero el problema es mucho más complejo y esto requiere un análisis muy, muy serio, un diagnóstico muy, muy serio y entender cuál es la situación en la cual se puede conseguir comprender cuál es la naturaleza social de los problemas de los estallidos de protesta del caso chileno, cómo se resuelven esos problemas de una manera que no sea nociva para el funcionamiento general de la institucionalidad y cómo ese proceso de estudio y de generación de respuestas políticas es capaz de ser sustentable en el tiempo. Es una tarea difícil, requiere voluntad política, requiere mucha capacidad, pero bueno, no nos queda otra más que hacerlo súper bien, porque estamos jugando con el tiempo en contra. Jaime. Yo, muy breve, si hay algo que rescatar de la experiencia anterior es que esa izquierda que quiso ir por todo quedó sin nada. Por la cancelación, por su violencia, por su lógica de querer eliminar, digamos, del espacio público a quien pensaba distinto que ellos. En esa política identitaria absolutamente radicalizada. Pero al mismo tiempo, otros, que por no querer hacer nada, significó que ese elástico se estiró hasta el punto que llegamos al abismo. Y eso terminó salvándonos con un 62-38, digamos, de rechazo versus apruebo. Creo que no podemos volver a repetir exactamente lo mismo. Si queremos realmente tener mejores condiciones de crecimiento, de inversión, de cómo convivimos juntos. Yo creo que el principal punto es de convivencia al interior de nuestros barrios, al interior de nuestras comunas, de nuestras regiones. Necesitamos reglas que sean estables. Y hoy día tenemos la mejor oportunidad para que eso sea así. Este es un proceso que a la vez es el menos riesgoso que se podía haber hecho. No está exento de riesgo, pero es el menos riesgoso. Está mucho más agotado y el resultado de la elección da cuenta de que se puede hacer desde la perspectiva además de la centro-derecha y la derecha. Generar un consenso con la centroizquierda y la izquierda, capaz de llegar a ese consenso democrático de las reglas del juego para que luego dentro de esas reglas del juego se expresen las diferencias. Creo que estamos en una muy buena condición para hacerlo, pero que va a depender de que podamos ampliar la mirada, no solamente al plazo inmediato, sino que a mucho más allá. Y en eso cada uno de ustedes que toma decisiones empresariales, que toma decisiones de inversión, son relevantes también.
Ustedes saben que una mayor estabilidad en las reglas, una mayor confianza del mundo y de nosotros mismos hacia las reglas y lo que va a suceder son fundamentales para poder tener buenas rentabilidades. Pues bien, eso es lo que nos vamos a jugar de aquí a diciembre y yo espero que gane siempre la cooperación y gane la futura convivencia para nuestro país. Bueno, qué positivo y esperanzador el cierre, Jaime. A ambos, Alberto y Jaime, muchas gracias por su presencia. Les confieso que cuando diseñamos esto no se me pasó por la cabeza, creo que a gran parte de Chile se notó, cómo iban a hacerle los resultados. Esto no se trata tampoco de haberlos invitado a ustedes dos como defensores o postura de su respectiva alianza política a la que se sienten cercanos, sino que como grandes observadores y por supuesto que excelentes observadores del ambiente político. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Paula, por tu conducción y todas tus intervenciones. Y en nombre de Frontal Trust y el Diario Financiero, agradezco mucho la presencia hoy día y definitivamente nos vamos a estar encontrando en los próximos meses en los siguientes webinars. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, un gusto. Hasta luego.